justamente para conversar y entender un poco más del ámbito estratégico, técnico, de lo que significa este tipo de plan para garantizar la vida de las personas que llegan a un aeropuerto o parten de él, vamos a conversar con Manuel Carpio Rivero, quien es profesor de la Supply de Pacífico Business School. Es además, tiene mucha experiencia en habilidades directivas, gestión de suministros y planificación estratégica. Bienvenido a Latina Noticias, a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, porque queremos entender. Aquí no nos sorprende y estamos, y siendo desde el ámbito, digamos, no conocedor técnico de los asuntos detrás, por sentido común nos damos cuenta que aquí hay un tema de administración bastante complicado. A primeras luces, con el apagón que ha significado ayer en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿cómo usted califica lo que ha sucedido en el aeropuerto por estas 10 horas sin luces en una pista de aterrizaje? Buenas noches, señor Carpio. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Primero decirles que no es un hecho fortuito. Está muy lejos de ser un hecho fortuito, es una negligencia. Yo estaba escuchando hace un momento de las declaraciones del ministro y él decía algo así como en cualquier parte del mundo puede pasar. Pues yo lamento decirle que no pasa en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo tenemos aeropuertos que están regulados por justamente la Organización Internacional Civil que regula estos aeropuertos, que es la OASI. La OASI claramente indica que un sistema crítico en un aeropuerto, como lo es las luces, tiene que tener un sistema redundante, vale decir, duplicado, como tienen en los radares, como tienen los sistemas de navegación y demás. Así que no podemos llamarlo un hecho fortuito, es una negligencia. Clarísimo ese punto de vista. Ponía yo el ejemplo, y quizás, señor Carpio, hablándole a la ciudadanía que puede no entender esto de un sistema redundante, ponía yo el ejemplo de las luces de emergencia en un edificio. Cuando hay un cortocircuito en el sistema eléctrico, se apagan todas las luces, pero se prende una caja de emergencia que es una fuente de energía paralela. Lo que a mí, como periodista, sin ser especialista, me cuesta creer es que el aeropuerto Jorge Chávez no haya tenido una segunda fuente de energía paralela. Independiente. Acá en el canal se va la luz y empieza a funcionar un grupo electrógeno que en 10-15 segundos restaura el sistema de emergencia esencial, ¿no? Entonces, esa situación, esa comparación, ¿es aplicable a lo que ocurrió, o por lo menos a cómo tendrían que funcionar las luces de una pista de emergencia? Por supuesto que sí, es totalmente aplicable. De hecho, hay ciertos elementos y sistemas en un aeropuerto o un aeródromo que requieren necesariamente la redundancia. Entre ellos está justamente la luz. Y las luces tienen que tener dos sistemas totalmente distintos que funcionen con suministro de energía distintos. Ayer, cuando escuchaba al presidente de Corpac y al ministro también decir que es fortuito porque hace 14 años están enterradas esos cables, yo me preguntaba, ¿y por qué no los hemos revisado si hace 14 años estaban revisados esos cables? Esos cables están sujetos a humedad, a temperatura, a roturas, y hoy en día, es importante decirlo, existe la tecnología para poder verificar el estado del cableado sin necesidad de hacer una invasión, sin invadir la tierra. Hay un montón de tecnología disponible. Por eso insisto, este evento se debió prevenir, debió ser identificado como un riesgo, debieron de tener medidas preventivas, vale decir que eviten este suceso, y mitigantes, quiere decir que minimicen el riesgo. Se debió identificar hace mucho tiempo, ¿sí? No es una excusa el decir que por estar hace 14 años enterradas no se pudo hacer nada. Justamente en este aspecto está regulada justamente todas las gestiones que se tienen que mantener en los aeropuertos para garantizar la seguridad de las personas que viajan. En este aspecto, ¿se podría multar en este marco en la que se habla de una negligencia por no tener todas las condiciones? ¿Es eso? ¿Seríamos plausibles de una multa? Es más, no solamente una multa. Aquí estamos hablando que podría identificarse como un delito. Un delito. Y el delito justamente viene por la negligencia y la falta de hacer las acciones o tomar las acciones debidas. Es decir, esto no es una situación que puede explicarse con una declaración del ministro diciendo hemos pedido disculpas y no pasa nada. No, ciertamente sí pasa. Es una tremenda negligencia
que podría tener un delito de por medio, me parece. Claro, de hecho la Fiscalía investiga omisión de funciones. Hoy se abrió una investigación con esa figura delictiva. Pero, ¿qué le pareció la explicación también, no solo la de los 14 años que ha dado el presidente de Corpac, sino esta explicación de que la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto y la torre de control del nuevo aeropuerto estaban inoperativas por una diferencia que había en torno a las lunas de vidrio? O sea, inaugurado hace más de un año, habiendo funcionado un buen tiempo. ¿Por qué no teníamos eso habilitado? Creo que ahí también hay otra pregunta de, teniendo la infraestructura ya lista, ¿por qué entraste en estas diferencias y por qué no lo resolviste antes? ¿Qué le pareció ese otro lado de la historia que también saltó a partir de esto, no? Eso tampoco es cierto ni correcto. La segunda pista está perfectamente lista para funcionar y ha podido ser utilizada desde mi experiencia y mi juicio como experto en estos temas operativos, ha podido ser empleada. El riesgo que comentan de la luna no es tal. Para comenzar, el riesgo del ruido, ¿no? El ruido no tiene nada que ver en una situación de emergencia. Y además la iluminación de la pista funcionaba y funciona perfectamente. Por eso, insisto, me parece que este caso, además de las declaraciones ligeras de ambos funcionarios, me parece que sí tipifica como un delito, toda vez que se ha podido evitar todos los malestares. Y además, ojo que felizmente no hemos tenido un problema mayor después de la incomodidad de los pasajeros, pero hemos podido tener un problema mayor. Felizmente hemos tenido algunos aeropuertos y hemos visto que un avión de Iberia en Pisco chocó con un poste, no pasó nada. El potencial ha podido ser más grande. Por eso, insisto, no podemos pasar por agua tibia las declaraciones de ambos funcionarios. Necesitamos que los funcionarios sean competentes y además asuman su responsabilidad. Porque si no asumimos la responsabilidad, vamos a estar acostumbrados a normalizar situaciones que no son normales en ninguna parte del mundo. A ver, por favor, me gustaría que me quede bastante claro lo que usted precisa. Cuando inauguran la pista de aterrizaje, la segunda pista de aterrizaje y la torre de control, dicen, bueno, está operativa y vamos a utilizar esto como una especie de emergencia porque, digamos, cuando tengamos la construcción completa, esta va a ser la pista de aterrizaje central. En agosto del año pasado, Corpac informa a LAP de que no pueden trabajar con esta torre ni en esta pista porque resulta que los vidrios le generan una doble visión. ¿Usted no cree que esto es así? O sea, que los controladores aéreos, quienes son finalmente quienes están allí dando las órdenes para poder ver la partida e ingreso de los aviones, ¿no era tal así, no era tan grave la situación? Es correcto. No creo que haya sido tan grave la situación. Puede ser que las lunas o vidrios no tengan las especificaciones que originalmente debieron de tener. Eso no implica que en una situación de emergencia no pueda usar la torre. Yo desde hace mucho tiempo observo una descoordinación muy grande entre LAP y Corpac. No es casualidad los eventos que hemos tenido en el pasado. Recordemos el evento dramático, lamentable que tuvimos con una descoordinación entre Corpac y LAP. No me sorprende la respuesta de Corpac, sí me preocupa y muchísimo. La segunda pista se ha podido utilizar y no se ha hecho. Hay que entender por qué no se ha hecho y la explicación que el vidrio da doble reflejo es una explicación sumamente ligera que necesita profundizar. Recordamos precisamente lo que usted menciona, 18 de noviembre del 2022, la incursión de un camión de bomberos en la pista y la confusión que se genera entre la torre de control, el camión de los bomberos y una aeronave que termina produciendo una colisión y el fallecimiento de 3 bomberos. Recordamos el evento de este año, febrero. Los controladores aéreos empiezan a espaciar el tiempo de aterrizajes y despegues. ¿Cree ahí que también puede haber una mala gestión en la propia Corporación de Aeropuertos y Aeronáutica en Corpac con sus mismos trabajadores? Porque finalmente hoy el presidente de Corpac dice,
teníamos un equipo de contingencia, entendemos, un equipo técnico que podía revisar el tema de las luces, pero tuvimos que llamar a otros 2 equipos que vinieran a apoyar. Entonces ahí ya tienes un primer tema de que, claro, no tienes el suficiente personal para resolver esto en poco tiempo, y con los controladores aéreos también se ha visto un poder enorme en el sindicato de controladores aéreos que muchas veces te lleva a una huelga como la que pasó en la Semana Santa del año pasado, ¿no? ¿Cómo ve ahí el tema con el personal o en todo caso los gremios que trabajan en Corpac, que parecen tener la institución, si no capturada, parecen ser ellos los que mandan? Y es correcto esas reflexiones. Y los eventos que tuvimos en los últimos años en el aeropuerto no son una casualidad. Corpac es una organización del Estado con un fuerte componente de hace muchísimos años sindical, y eso no permite que pueda funcionar y gestionarse de una manera como funcionan cualquier organización en cualquier país desarrollado. Lo que hay que hacer con Corpac es reorganizarlo, reestructurarlo y evaluar su privatización. En la medida que eso no pase, vamos a seguir teniendo eventos como esto. Y esto por una razón muy simple. A diferencia de un organismo privado, una empresa privada, donde existe la necesidad de ser competitivo para poder sobrevivir y por lo tanto mantenerse en el mercado, en Corpac eso no pasa. Es decir, no hay una motivación para ser eficientes, para ser operativos, para reducir los incidentes. Eso no sucede y no va a suceder. Por eso es tan importante, me parece, el reestructurar Corpac y resolver un problema de fondo, que es, a mi juicio y en mi experiencia, la falta de competencias de gran parte de su personal. Muy bien, en todo caso, desde su postura hay la necesidad de reformular, reevaluar justamente Corpac, y es un tema que también se debatió desde incluso inicios de año, cuando se venían ya viendo estos problemas, y que hasta el momento pues no hay mayor precisión de cuáles son estas variaciones. Dijeron que iba a haber una reforma, pero hasta el momento más nada, y ahora, sucede esto. Esto ha pasado, y comento acá el dato que ha revelado el propio general Fab Barrios, el nuevo presidente del directorio. Tiene 20 días en el cargo, y dice que los gerentes tienen 4 días en el cargo. Acaban de llegar. O sea, la verdad que una casualidad, una mala suerte de los nuevos jefes de Corpac que llegan al cargo y les estalla una contingencia que por 9 horas, por lo menos, si no son más, paralizó el principal terminal aéreo de nuestro país. Me parece que fueron más de 9 horas, me parece que fueron casi 14 horas, me parece. Y mira, tú hablabas de suerte, ¿no? Es que yo no creo que acá exista la suerte, ¿sabes? Si esas personas, esos gerentes han llegado tarde, es porque alguien tomó la decisión de traerlos tarde. Lo que les quiero decir es, no son casualidades las situaciones que se dan, son la consecuencia de la mala gestión de los directivos de hoy y los anteriores. Por eso insisto, Corpac requiere una intervención rápida y así poder resolver los temas de fondos. Y me parece que la forma de resolverlo no es necesariamente tener a Corpac dentro del Estado. Me parece que la solución a un largo plazo y sostenida en el tiempo es sacar del Estado la gestión de los aeropuertos o de algunos aeropuertos del Perú. Ok, usted hablaba de la privatización. Ahora, para entender un poco más allá, lo que ha sucedido anoche evidentemente generó que muchos vuelos se cancelaran y que otros tengan que ser reruteados, derivados a otros aeropuertos. Pero estamos hablando de miles de personas, de vidas que pudieron haberse visto comprometidas. Sabemos que los aeropuertos más cercanos de la capital pues no tienen la capacidad para recibir un flujo de aviones como sí tiene el aeropuerto Jorge Chávez. Si esto se repitiera, ¿qué escenarios podrían darse y que podrían justamente, pudo haber complicado o comprometido la vida de los pasajeros? Claro, no hablamos de heridos, pero pudo haber sido un escenario, ¿no? Seguramente, porque miren ustedes, son aproximadamente 8.500 o 9.000 pasajeros que se han visto afectados en un tiempo de 12 horas, 14 horas. La presión que se ha puesto a los aeropuertos alternos son grandes. Claro, algunos vuelos pudieron ser derivados a otros países, en Bogotá, el aeropuerto del Dorado, que tiene las capacidades y están acostumbrados a recibir situaciones como esta. Pero no lo es Pisco, por ejemplo. Ajá. Pisco es un aeropuerto que no está preparado
y que efectivamente, si hubiéramos tenido mayores aviones aterrizando en Pisco, hubiésemos tenido cierto potencial a que se genere algún accidente o un incidente. Por eso digo, y por eso insisto, que esta situación no puede ser de ninguna manera normalizada, ni minimizada, ni pasada por agua tibia. Necesitamos encontrar los responsables y que esos responsables se hagan cargo, porque de lo contrario no vamos a aprender de esta situación. Felizmente ha sido incomodidad, seguro. ¿Pudo ser algo mayor? Claro que sí. Por eso insisto, necesitamos que los directivos de Corpac y el propio ministro asuman su responsabilidad política de este evento, porque no es, desde luego, como lo han querido decir en todo momento, un hecho fortuito. No ha sido así. Es la consecuencia de gestiones que vienen siendo criticadas año tras año, sostiene el señor Manuel Carpio Rivero, especialista, profesor de la Universidad del Pacífico, especialista en cadena de suministros, supply chain. Le agradecemos mucho, señor Carpio, su tiempo, sus ideas, y ojalá que haya algo más que una respuesta para convencer a la platea, ¿no? Porque el ministro dijo, sí, hecho fortuito, y la verdad es que la lógica, el simple sentido común nos indica que un aeropuerto tendría que tener un sistema alterno operando, ¿no? Y eso es lo que no se vio.